Ave María Purísima. Ahora vamos a hablar sobre el monasterio de la Purísima Concepción y Regina Coeli en la ciudad de Antequera de Oaxaca. Hoy Oaxaca, que desgraciadamente no pudo sobrevivir también a la exclaustración y está extinguido. Sus fundadoras salieron de la Ciudad de México el 3 de febrero de 1596 y lo fundaron el 27 de febrero de 1596. A petición de Fray Bartolomé de Ledesma del Consejo, con 3 monjas del monasterio de Regina Coeli de la Ciudad de México, Francisca de los Ángeles, Juana de Agustín e Inés de Jesús. La Madre María de Santo Domingo, que había salido de la Concepción para fundar Regina Coeli en México, fue la abadesa. Después tuvo muchos cargos. Sor Francisca de los Ángeles profesó en Regina en 1577 y pasó a Oaxaca como vicaria de casa, maestra de novicias y definidora. Sor Juana de San Agustín, monja profesa desde 1581, fue tornera mayor y definidora, contadora y vicaria de coro, y murió allá en 1606, siendo abadesa. La Madre Inés de Jesús, profesa desde 1582, fue designada portera mayor, definidora y escuchadera. Por mandato del señor arcediano don Juan Cervantes, gobernador del arzobispo, todas ellas se quedaron en el nuevo monasterio donde vivieron muchos años. Como fundadoras fueron representadas en el libro de profesiones, del cual tenemos noticias, pero desconocemos si aún existe. Las bulas de fundación no se conservaron en el monasterio oaxaqueño, seguramente porque el patrón del monasterio las conservó. Las monjas supusieron que las conservó consigo en Michoacán. Este monasterio mudó su domicilio tras la expulsión de los jesuitas, cuya iglesia y amplia casa ocuparon hasta la exclaustración. Gracias a Monseñor Guillou, obispo de Oaxaca, recuperaron la iglesia de la Compañía y un antiguo claustro. Hoy en día la iglesia se conserva abierta al culto y sus encargados ocupan un antiguo claustro, pero es casa de vecindad y muchas partes del magnífico inmueble son comercios. Sabemos que en 1596, aun cuando ya funcionaba como monasterio, no se había concluido del todo el gran edificio que se erigía, con todo el beneplácito real. El papel que estos conventos de monjas tienen en la educación de las niñas durante el periodo virreinal es muy importante, pues aunque el fin principal de ellos era la vida contemplativa, el hecho de no existir aún monjas de vida activa, maestras, enfermeras, etc., y la falta de instituciones escolares las hizo recibir en los claustros a las jovencitas llamadas niñas educandas. Excepción en esto son las monjas recoletas, tales como las agustinas y capuchinas. De las dominicas sabemos que se dedicaron con esmero a las labores escolares. La educación de las niñas en los conventos de monjas se efectuó durante toda la época colonial, pese a que en diversas ocasiones los prelados trataron de evitarlo por los quebrantos a la clausura y relación con el siglo que esto ocasionaba, en detrimento de la austeridad monacal. En algunos conventos de la Ciudad de México y otras partes de las niñas fueron sacadas de los monasterios, pero no así en la ciudad de Antequera, en donde subsistían ya comenzando desde el siglo XIX. Ejemplo de ello son las niñas Valeriana Casas y Eusebia del Valle, que en 1803 piden al virrey que no permita se les quiten las dotes que les habían dejado el obispo de Oaxaca ilustrísimo José Gregorio de Ortizoga. No tenemos datos exactos sobre el número de niñas que se educaron en estos conventos de Santa Catalina y Regina Coeli, ni de su sistema de educación, pero lo podemos suponer por lo observado en todos los demás conventos de Nueva España. Como podemos ver, recuerden que muy al principio en las cápsulas que estábamos mencionando de México, sabíamos que las monjitas por varios siglos se dedicaron a la educación de las niñas, ¿verdad? Ya que llegan las hermanas de vida activa dedicadas solamente a la educación, pues las monjas
ya cierran, ¿verdad?, sus escuelas y se dedican totalmente al 100% a la vida de oración y contemplación. Pero gracias a estos monasterios, ¿verdad?, que desgraciadamente por la explotación se perdieron y ya no hubo continuidad, de monjitas, quizás por los años ya grandes ya no pudieron reunirse, se perdieron la comunicación, etcétera. Ya no pudieron seguir, ¿verdad? O no pudieron recuperar el monasterio, pero queda la historia, queda en esos muros, ¿verdad? El recuerdo, ¿verdad? Y los documentos, que algunos pues ya no se sabe de ellos dónde habrán quedado, pero se reconoce y se sabe que hubo muchas almas orando por todo Oaxaca y viendo el bien de la mujer mexicana, ¿verdad? En estas niñas que iban formando con mucho cariño y enseñándoles, ¿verdad?, a tener una vida de felicidad y plenitud de la mano de Jesucristo. Bueno, nos vemos mañana en la siguiente cápsula. Dios te bendiga.